Hola a todos, sean bienvenidos a su canal de Unifísica. Hoy traemos para ustedes un video en el que se explicarán los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea. Y sin más, pues demos comienzo al video. Aquí les muestro de forma esquemática, ¿verdad? La trayectoria descrita por un cuerpo en esta línea que es blanca, o sea, hay una línea blanca que está representando la trayectoria descrita por el cuerpo, o sea, la línea imaginaria que éste describe en su movimiento. Y también podemos observar pues, un automóvil, en este caso una ambulancia, que va recorriendo, o sea, va siguiendo esa trayectoria desde un punto determinado a este otro punto de acá. Y en ese trayecto, pues ese cuerpo, esa ambulancia, recorre una distancia dada, o sea, recorre un camino dado. Su camino recorrido está dado por la distancia sobre esa línea, ¿verdad? Que va desde este punto hasta este otro punto. Entonces, al camino recorrido total por ese cuerpo móvil, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir en sectores, cada uno de los cuales tiene una longitud, una distancia delta S sub i, o sea que a cada uno de los sectores en que dividimos el camino recorrido total le va a corresponder un camino recorrido dado, ¿de acuerdo? Que estamos simbolizando con delta S sub i. El subíndice i recorre los valores 1, 2, 3, etcétera, hasta n, donde n es el número total de sectores en los que hemos dividido el camino recorrido total, ¿de acuerdo? Aquí vemos que con un vector, con este vector de acá, estamos representando el radiovector de posición del cuerpo en un instante de tiempo dado, ¿verdad? En un instante de tiempo t determinado. Recuerden que el radiovector de posición es el vector que su origen coincide con el origen del sistema de coordenadas y su extremo coincide con la posición en el espacio que está ocupando el cuerpo en un instante dado de tiempo. Y aquí tenemos el radiovector de posición del cuerpo transcurrido un instante, es decir, un intervalo de tiempo delta t. Por lo tanto, es el instante de tiempo t cuando estaba aquí el cuerpo, en esta posición, más el tiempo transcurrido delta t, entonces el cuerpo estará en esta otra posición. En general, siempre el radiovector de posición es una función del tiempo, pues a medida que transcurre el tiempo, el cuerpo va ocupando diferentes posiciones, ¿verdad?, en el espacio, siguiendo una trayectoria dada. Entonces, el radiovector de posición es una función del tiempo. En cada instante de tiempo, en general, ese radiovector de posición tiene un módulo, una dirección y un sentido determinado, y a medida que el tiempo transcurre, van cambiando cada una de esas características, o sea, tanto el módulo como la dirección como el sentido. Aquí, por ejemplo, en este caso que tenemos dibujado el radiovector de posición en dos instantes de tiempo diferentes, vemos que tanto el módulo como la dirección y sentido pues cambiaron. Ahora bien, vamos a agarrar este sector, o sea, este sector del delta S sub i, ¿verdad?, y lo vamos a ampliar. Vamos a hacer una ampliación para poder visualizar de mejor manera lo que vamos a explicar, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienen ya la ampliación. Vean aquí cómo hemos representado, ¿verdad?, la ambulancia en un instante de tiempo t y luego en un instante de tiempo t más delta t.
y en ese intervalo de tiempo delta t, la ambulancia pues se trasladó desde este punto a este punto y recorrió un camino delta s sub i, y se desplazó, al mismo tiempo se desplazó esta cantidad de aquí que está representada por el vector de color amarillo. Entonces podemos observar que este vector, el radiovector de posición en el instante de tiempo t, más lo que se desplazó el cuerpo durante el intervalo, durante el intervalo de tiempo delta t, pues da como resultado, ¿verdad?, el radiovector de posición en el instante de tiempo t más delta t, que es el intervalo, ¿verdad?, de tiempo que tarda el cuerpo en trasladarse de este punto hasta este otro punto de la trayectoria. Entonces, vemos que, de esta relación que cumple con la suma de vectores, con la regla de la suma de vectores, pues podemos determinar que el desplazamiento delta r sub i es igual a la diferencia entre el r sub i en el instante de tiempo t más delta t menos el r sub i en el instante de tiempo t. O sea que el desplazamiento es el incremento del radiovector de posición. Aquí se puede visualizar también claramente que el módulo del vector desplazamiento es menor o igual que el camino recorrido en dicho sector. Eso siempre va a ser así, a menos que el cuerpo haya seguido una trayectoria rectilínea según este vector desplazamiento. En ese caso se cumpliría el signo igual, pero en general el camino recorrido es mayor o igual que el módulo de desplazamiento. Entonces, vamos a continuar ahora con la definición de velocidad media. La velocidad media se define como la relación que hay entre el desplazamiento, ¿verdad?, realizado por el cuerpo móvil, entre el tiempo, el intervalo de tiempo que el cuerpo móvil ocupó para desplazarse de un punto de la trayectoria a otro punto de la trayectoria. Entonces, veamos la definición. Pueden observar aquí, como les decía, que efectivamente el módulo, es decir, el valor medio de la velocidad media, se define como la relación entre el desplazamiento y el tiempo invertido en desplazarse esa cantidad. Así se define la velocidad media. Entonces, si vamos a hallar la velocidad media en el sector que hemos seleccionado, ¿verdad?, tenemos que esa velocidad media en ese sector sería lo que se desplazó el cuerpo móvil en ese sector de la trayectoria entre el tiempo delta t que invirtió en desplazarse esa cantidad. Ahora vamos a definir la velocidad instantánea. La velocidad instantánea se define como el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad media. Entonces, hallemos la velocidad instantánea, ¿verdad?, correspondiente a ese sector cuando el intervalo de tiempo delta t tiende a cero. ¿De quién? De este cociente. Pero de cálculo sabemos que este límite de este cociente no es otra cosa que la primera derivada de la función, ¿verdad? En este caso, el radiovector de posición, le decíamos que era función del tiempo. Entonces la primera derivada del radiovector de posición con relación al tiempo es la velocidad instantánea en ese preciso sector.
en el sector que seleccionamos. Ahora, la velocidad instantánea es en un tiempo específico, en un instante de tiempo, no en un intervalo de tiempo, sino en un instante de tiempo, que sería la velocidad que tiene el cuerpo. Veamos el esquema. Sería la velocidad que tiene el cuerpo en este punto preciso. O sea, la velocidad instantánea sería en el instante de tiempo t. Esa es la velocidad que el cuerpo tiene aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, este subíndice I no se lo vamos a poner a la velocidad instantánea, simplemente porque este subíndice I indica que es la velocidad instantánea en el punto que acabé de mostrarle ahora en el esquema, que se corresponde con el origen del sector en el que estábamos trabajando, en el que habíamos hallado la velocidad media. Entonces, ya no vamos a poner más el subíndice I, simplemente lo vamos a representar como velocidad. Entonces, la velocidad instantánea, a menos que hagamos referencia específica a la velocidad media, o sea, siempre que pongamos un símbolo como este, ¿verdad? Sin decir que se trata de velocidad media, pues estamos haciendo referencia a la velocidad instantánea, que va a ser igual a la primera derivada del radiovector de posición en el tiempo. Ahora, ese vector velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria en el punto donde en un instante de tiempo dado se encuentre el cuerpo móvil. O sea, recuerden la interpretación geométrica en cálculo, cómo se interpretaba geométricamente la primera derivada. Recuerden que la interpretación geométrica de la primera derivada era que la primera derivada de una función dada, ¿verdad?, es igual a la tangente del ángulo que forma la recta, que es tangente al punto dado, ¿verdad?, con relación al eje horizontal, al eje X, ¿verdad? Entonces, la tangente de ese ángulo es la primera derivada de la función en el punto dado. Y aquí la interpretación es exactamente igual. Pero aquí la función, ¿de quién depende? Del tiempo, ¿verdad? ¿Y quién es la función? Pues el radiovector de posición. ¿De acuerdo? Y su primera derivada en el tiempo, ¿quién es? La velocidad. Por lo tanto, la velocidad, ¿verdad?, su dirección siempre está tangente, según la tangente a la curva, en el punto correspondiente al instante dado, ¿verdad?, en esa curva. O sea, la dirección de la velocidad, que es un vector, la velocidad es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. Y su dirección siempre es tangente a la curva, o sea, a la trayectoria, en el punto donde está el cuerpo en un instante de tiempo dado. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ustedes dibujen el vector velocidad, ¿verdad?, siempre en el punto dado de la trayectoria lo tienen que dibujar tangente a esa curva, a esa trayectoria en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Recuerden que habíamos visto que en general, ¿verdad?, el camino recorrido en un sector dado era mayor o igual que el módulo del desplazamiento en ese sector. Pero cuando el intervalo de tiempo delta t tiende a 0, pues el módulo del desplazamiento se hace igual al camino recorrido en ese sector. Vamos a verlo. Veamos
en el gráfico para visualizarlo mejor. Veamos acá. Fíjense que cuando este intervalo de tiempo delta t tiende a 0, este punto se va cada vez acercando más a este otro punto. Entonces, a medida que este punto se acerca a este, el vector de desplazamiento que corresponde, ¿verdad?, cada vez se hace más parecido su valor a el camino recorrido en el sector dado. O sea, a medida que este punto se acerca a este, ya este sector se está haciendo más pequeño. ¿De acuerdo? A medida que este intervalo de tiempo tiende a 0, el sector este es más pequeño. Por lo tanto, su camino recorrido también es más pequeño. Y el módulo de su desplazamiento también es más pequeño. Pero cada vez esos dos valores, ¿verdad?, se aproximan más. De forma que en el límite, cuando esto tiende a 0, ambos son iguales. O sea, el módulo del desplazamiento se hace igual a el camino recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Ahora, vamos a hallar el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad instantánea. El módulo de la velocidad lo vamos a simbolizar con la misma letra del vector v, pero sin poner encima el símbolo, ¿verdad? Esta flechita que está en la parte superior no lo ponemos aquí. Esa flechita indica que esta magnitud, esta cantidad, es un vector. Aquí no se lo ponemos. Entonces, el módulo de la velocidad es igual al módulo de esta expresión que tenemos acá. Porque recuerden que la velocidad instantánea era este límite, el límite de este cociente. Entonces, el módulo del límite de ese cociente es igual al límite del módulo del desplazamiento. Aquí el módulo de delta t es igual a delta t, por eso aquí ponemos simplemente delta t. ¿De acuerdo? Entonces, eso es igual al límite, pero como habíamos visto que el límite de esta relación es 1 cuando delta t tiende a 0, pues solamente sustituimos el módulo del desplazamiento por su correspondiente camino recorrido. Pero esta expresión de aquí coincide con la definición de límite. Por tanto, es la primera, es este límite que está aquí coincide con la definición de primera derivada. Por lo tanto, el módulo de la velocidad es igual a la primera derivada del camino recorrido en el tiempo. Entonces, no confundir velocidad, que es un vector, con un módulo, dirección y sentido, con el módulo de la velocidad. Hay que hacer siempre la aclaración si se trata del módulo de la velocidad o de la velocidad en sí misma. Entonces, el módulo de la velocidad es lo que es igual a la primera derivada del camino recorrido con relación al tiempo, mientras que en el caso anterior, o sea, cuando habíamos visto la velocidad como tal, ¿verdad?, fíjense que la velocidad como vector es la primera derivada del radiovector de posición con relación al tiempo. Y el módulo de esa velocidad es lo que es igual a la primera derivada de el camino recorrido en el tiempo. Recuerden que el camino recorrido es una cantidad escalar, mientras que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Entonces, veamos ahora lo siguiente.
Como habíamos visto, la velocidad es un vector y el radiovector de posición pues, también lo es. Por tanto, este vector, como cualquier otro vector, en un espacio de 3 dimensiones se puede representar de esta forma, donde esta es la proyección del vector sobre el eje X, la proyección de vector velocidad, en este caso específico, sobre el eje Y la proyección de la velocidad sobre el eje Z, y aquí cada una de esas proyecciones aparece multiplicada por un vector que son vectores unitarios, o sea que tienen módulo 1. Este vector Y es el vector unitario que está dirigido según el eje X y en su sentido de crecimiento. Lo mismo aquí, pero con relación al eje Y, lo mismo acá, pero con relación al eje Z. Y este otro vector igualmente se puede escribir de esta forma, donde esta sería X, es la coordenada X, que es la proyección del vector radiovector de posición sobre el eje X, aquí sobre el eje Y y aquí la proyección sobre el eje Z. Entonces, como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, nos queda esta expresión que pueden ver a la derecha del signo igual. Entonces, de esta igualdad, o sea, esto es igual a todo esto, de esa igualdad se infiere que la proyección en X de la velocidad tiene que ser igual a la primera derivada de la coordenada X en el tiempo. La proyección en Y tiene que ser igual a la primera derivada de la coordenada Y en el tiempo, y la proyección en Z tiene que ser igual a la primera derivada de la coordenada Z en el tiempo. O sea, nos quedan estas 3 igualdades. Por tanto, esta ecuación, que es una ecuación vectorial, es equivalente a estas 3 ecuaciones escalares. Y eso es así con cualquier ecuación vectorial. Toda ecuación vectorial en un espacio de 3 dimensiones, ¿verdad?, es equivalente a 3 ecuaciones escalares. ¿Y cómo hallamos el módulo de la velocidad? Pues tal y como hallamos el módulo de cualquier vector, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las proyecciones de dicho vector sobre cada eje coordenado. Entonces, aquí tenemos que sería la proyección en X de la velocidad al cuadrado, la proyección de la velocidad en Y al cuadrado, más la proyección de la velocidad en Z al cuadrado. La raíz de todo eso, pues nos da como resultado el módulo de la velocidad. Con ello, damos por terminado el presente video y los invito a ver el siguiente video, que tratará sobre el concepto de aceleración. Estaremos viendo lo que es aceleración media, lo que es aceleración instantánea, y también estaremos viendo lo que es la aceleración normal y la aceleración tangencial. Si este video le resultó de utilidad, pues entonces, pues un like, y los invito a que se suscriban al canal para que puedan seguir disfrutando de estos videos que sin duda pues son una contribución para que ustedes tengan un material que los apoye en el aprendizaje de la asignatura de mecánica newtoniana. Entonces, sin más, pues me despido de ustedes por el momento. Nos vemos en un siguiente video y chao, hasta luego.